Hola a todos nuevamente, mi nombre es Oscar Rodríguez Mendoza y voy a hablar sobre los arreglos en pseudocódigo. A partir de esta serie de nuevos videotutoriales vamos a tratar principalmente este tipo de estructura de datos, específicamente asociada a lo que son vectores y matrices. Bueno, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un arreglo. Bueno, un arreglo es una colección o grupo de datos, por ejemplo, las edades de un curso, los pesos de una persona, los saltos que dan una serie de atletas, por ejemplo, ya, donde cada dato tiene una posición, es decir, cada caja, principalmente aquí vamos a hablar de cajas, tiene una posición determinada en un orden, es decir, hay un primero, segundo, tercero, cuarto, hasta n datos. Todos los datos son del mismo tipo, es decir, todos son enteros, reales, todos son lógicos, todos son de tipo carácter, etc. Es decir, es como si agrupáramos un conjunto de variables en una única estructura, muy parecido a lo que es, por ejemplo, el concepto de conjunto. ¿Ya? Por lo tanto, no existen arreglos mixtos. Por otra parte, la mejor forma de visualizar un arreglo, como había señalado anteriormente, es como un grupo de cajas una detrás de otra. De esta forma, ¿ya? Entonces, cada caja en el fondo representa principalmente un dato, ¿ya? Es como si fuese una variable, en el fondo son variables que están juntas y que comparten en general un mismo tipo de dato, ¿ya? Un mismo nombre. Es como si en este caso eh, cada una de estas cajas tuviera guardado un elemento, ya que es principalmente un dato, está asociado a un tipo y tiene un nombre con el cual lo identificamos propiamente tal. Nunca hay que olvidar que un arreglo tiene solamente un tipo, no hay mixtos, ¿ya? Como decía anteriormente, muy parecido, por ejemplo, a lo que son los lockers o casilleros en un supermercado. Sabemos que cada uno de estos casilleros están en lugares contiguos, uno al lado del otro, y que en el fondo ese número que tiene, con el cual después nosotros podemos, una vez que tenemos la llave en nuestras manos, podemos abrirlo nuevamente y sacar el contenido que hay dentro. Ya es muy similar a esa analogía. Por lo tanto, al declarar una variable, principalmente lo que nosotros indicamos es tipo y nombre. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso de los arreglos, principalmente se declaran en base a la misma lógica, tipo, nombre, y a su vez tiene que haber un tamaño determinado. ¿Ya? Un arreglo de 10 elementos, por ejemplo, lo podemos declarar de esta forma, con el tipo de dato, el nombre que va a tener el arreglo, y si se fijan, entre corchetes aparece n, que me indica el tamaño, es decir, la cantidad de cajas que tiene. Por lo tanto, se puede visualizar, por ejemplo, de esta manera. Entonces tenemos, si se pueden fijar, 10 cajas. Cada una de ellas se identifica en base a un número, ya que se llama normalmente índice, y con el cual nosotros podemos identificar su posición dentro de este arreglo. ¿Ya? Cada elemento entonces va a estar identificado por un valor numérico índice. En lenguajes de programación como C, Java, PHP u otros, el primer elemento de un array o arreglo empieza en 0. Siempre, para indicar cada tamaño, se utiliza una constante, jamás una variable. Es decir, nosotros no podemos redimensionar arreglos. ¿Ya? En la mayoría de los lenguajes es así. Es decir, si nosotros declaramos un arreglo de tamaño 10, luego durante la ejecución del algoritmo no podemos cambiar su tamaño a 9, a 5 o a 1, por ejemplo. ¿Ya? Se tiene que mantener el mismo largo. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos este mismo arreglo entero, que es el que estábamos tratando, ¿ya? Y nosotros queremos llenarlo con elementos, se sabe que para acceder a cada uno de estos datos o cajas tenemos que hacerlo en base a el nombre que tiene propiamente tal el arreglo y en base a un índice que me indica la caja en la cual estoy yo ubicado y en la cual quiero acceder para rescatar un dato, para asignar, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, si se desea asignar el valor 2 al primer elemento del arreglo, por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que definir algo como esto. Arreglo entero, ¿no es cierto? El nombre del arreglo, la posición propiamente tal y asignarle el valor correspondiente. Lo mismo para el resto. Cada elemento entonces es una variable. La única diferencia es que nosotros acá, en vez de tratar, por ejemplo, estar creando 10 variables,
Lo único que vamos a hacer es crear una única estructura en la cual se represente cada una de estas variables como una caja más. ¿Ya? Entonces hay que recordar principalmente que el índice no es el valor contenido en dicho elemento, sino que indica principalmente la ubicación de una variable en esta estructura o arreglo. El índice puede ser cualquier expresión de tipo entero. No podemos tener un índice 1,5, 2,7, 3,8. Los índices siempre son valores numéricos, generalmente positivos, y empiezan en 0. Luego, para poder recorrer un arreglo, tenemos que ir haciéndolo caja por caja. Para ello lo que necesitamos, si se fijan, como estamos repitiendo una acción, es decir, el ir caja por caja, necesitamos obligadamente de un ciclo. Generalmente se suele ocupar el ciclo para, pues este ciclo me permite definir dónde comienzo, hasta dónde quiero llegar y de cuánto en cuánto voy avanzando. Por ejemplo, podría definir para el arreglo enteros para y comenzando en 0 hasta n-1. Recordar que aquí, si partimos en 0, tiene que ser hasta n-1 la última posición. De 1 en 1. Y por ejemplo, ir asignándole un 0 a cada caja. ¿Ya? Ahora bien, si en este caso queremos propiamente tal asignarle valores directamente a un arreglo, eso se puede hacer principalmente por medio de la operación leer. Generalmente se suele utilizar lo que se llama una variable de paso antes de asignarle directamente el valor a una caja. Claro que nosotros también podríamos directamente colocar leer arreglo enteros y punto y coma y tendría el mismo resultado. Ya solamente por motivos de comprensión se puede llegar a ocupar una variable de paso. Asimismo, para imprimir todos los elementos de un arreglo deberíamos repetir el proceso las 10 veces. ¿Ya? Simplemente aquí cambiamos la operación en vez de leer por un escribir. Si queremos podemos indicar el índice, la posición y mostrar el dato asociado a esa posición. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo trata Psign principalmente este tipo de elementos? ¿Ya? Bueno, para ello hay que hacer principalmente una serie de pasos. Por ejemplo, si queremos crear el arreglo enteros, perdón, acá obviamente la palabra correcta es definir arreglo enteros. Vamos a definir el i también como entero. ¿Ya? Ocupemos también una variable a. ¿Ya? Entonces aquí sería principalmente la palabra dimensión arreglo enteros. Y acá yo especifico el tamaño propiamente tal que va a tener este arreglo. Existen arreglos principalmente tipo unidimensional y multidimensional. Los unidimensionales, llamados vectores, son los que principalmente constan de una fila o una columna solamente. Ya, luego, los arreglos bidimensionales, o también llamadas matriz o tabla, tienen fila y columna. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá ya tengo hecho esta parte. ¿Ya? Luego aquí estamos creando propiamente tal aquí estamos definiendo el ¿cierto? Vector, específicamente el tipo de dato, y acá nosotros estamos principalmente definiendo el tamaño del vector. ¿Ya? Obviamente aquí, si se fijan, con esa palabra dimensión, inmediatamente estamos indicando que se trata de un arreglo. Y entre corchetes va especificado el tamaño propiamente tal del arreglo. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí le voy a colocar un nombre directamente al algoritmo. ¿Ya? Bueno, aquí obviamente por motivos de tiempo, en el próximo video tutorial voy a mostrar un ejemplo completo sobre cómo se van llenando las cajas
y se va en este caso mostrando el resultado en pantalla. ¿Ya? Por ahora lo vamos a dejar acá. Esto es solamente un video tutorial de manera introductoria a lo que es el concepto de arreglos.